Me estaba acordando hace un ratito, cuando aparece la palabra educación. Yo no sé si esto que voy a contar es una metáfora o una pavada. Probablemente sea una pavada, pero estábamos con el loco lema en el taller, sí. No es necesario abundar sobre el loco lema, pero estábamos con él en el taller afilando unos cuchillos. Y en un momento de silencio, cuando los cuchillos dejaron de pasar por las piedras, que hacen un sonido suave, porque no es una piedra muy rápida, sino que es una piedra lenta y con agua, por si no al cuchillo le saca el afilado definitivamente. Y el loco dice una frase de 2 palabras: todo desafila. Y a mí me quedó eso, insisto, como si fuese una metáfora, porque cuando me dice la producción de este dignísimo programa, charla con Brenner sobre educación, y yo digo, la palabra educación la pongo en lugar de desafila, y me queda todo educa, y la verdad es que desafila es un disvalor, pero educa no tiene ese significado. Educa transforma, desafila también transforma, pero la educación no es buena per se. Hay montones de educaciones distintas y todo educa. Todo lo que vamos viendo, todo lo que vamos tocando, lo que vamos sintiendo, lo que vamos aprendiendo o desaprendiendo, no lo sé. Pero este lío que armo seguramente me lo va a clarificar Gabriel Brenner. ¿Estás por ahí? Querido Quique, ¿cómo te va? La verdad es que, perdóname, pero como lo haces casi siempre, me tentás a desafilar, incluso estoy empezando a entonar una canción cambiando la letra, a desafilar, que la radio es tuya, mía y de aquel, ¡qué maravilla! De Pepe, María, de Juan y José. Bueno, no me acuerdo bien la letra, pero me dejaste cantando y pensando. Sí. La verdad es que sí, yo creo que hay que intentar desafilar lo que a veces estuvo muy mal afilado. Sí. Y en todo caso, volvamos a seguir afilando aquellas cosas que estaban, no por enfiladas, sino para seguir jugando con las letras, sino en todo caso por la afiliación, porque ahí sí está bueno seguir jugando con las letras, porque la fila no es una buena herencia en la historia educativa, pero la filiación sí, porque justamente es quizás el componente más rico, productivo y necesario de la educación, que es esto de afiliar. Sí. Por ejemplo, bueno... Perdón, afiliar, filio es hijo. Claro, tal cual. Afiliar tiene que ver con, de alguna manera, estar dispuesto a formar aquellos que vienen, llegan, pero con la sabiduría y la humildad de no solamente pasarles la posta, sino de aceptar que interrumpan con lo que traen, que a veces es incómodo e incluso transgrede lo que nosotros teníamos o creíamos como único y necesario. Sí, estoy de acuerdo. Me sugerían apuntar para el lado del cine, porque creo que tenías ganas de hablar de la educación y el cine, y que el cine educa sea como sea. Quería empezar desafilando por el cine, porque ¿sabes qué? Quique, yo creo que el cine, además que es algo bellísimo, que seguramente a vos también como a mí y a tantos con quienes compartimos nos seduce y nos invita a entendernos mejor como humanidad. El cine, a diferencia quizás de cualquier otra cuestión, es aquello que te permite muchas veces hacer un viaje, tal cual, hacer un gran viaje sin moverte un centímetro del lugar. Sí. Y entonces, como vos sabés, esta es una columna de educación y es el tema que a mí me tiene apasionado hace rato y nunca deja de apasionarme. La verdad es que creo que el cine, además de ser un increíble viaje potencialmente, me interesa plantearlo al cine como derecho al goce, sí, tal cual, como el derecho al goce estético que podemos pensar cuando planificamos las clases en la escuela, incluso como el derecho al goce estético desde las propias políticas públicas en educación, porque también quería contarte que tuve, en todo caso, la oportunidad de formar parte del Ministerio de Educación allí por el año 2014 y armamos un archivo fílmico pedagógico que se llama, porque no solo se llamó, porque sigue estando en las escuelas, Cine, Jóvenes y Escuelas, ¿no?
y es un archivo de 41 películas sobre distintas cuestiones vinculadas a los jóvenes y a las jóvenes, sí, películas que son de distintas partes del mundo, también claro, de América Latina, y claro, especialmente de Argentina, mm, que están en una caja. Si hay docentes, como siempre, escuchando, lo van a saber, en las bibliotecas de las escuelas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vos sabés, Quique, que yo viajo mucho. sí, Cuando puedas, entres a una escuela, andá a la biblioteca y preguntá por el archivo clínico pedagógico, y ahí tenés las cajas. Está un poco antiguo el tema porque eran DVD, y la claro, transformación claro, tecnológica hace que el DVD sí, sí. hoy sea parte de nuestra historia. Ahora, Pero ¿cómo cuando hay... hicieron la selección? ¿En base a qué? ¿Cuál Qué era buena la...? pregunta. Sí, ¿en base a La qué es? selección la hicimos con un grupo muy vasto, rico y potente de profesionales, Sí. especialmente docentes, Mm, pero también cientistas sociales, directores de cine, antropólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, sí, que nos juntamos en el ministerio durante largas horas, y cuando digo nos juntamos digo un encuentro federal, porque a veces las cosas terminan siendo porteñocéntricas. sí, Este proyecto fue ajá, federal sí, con colegas de distintas partes del país, mm, y entonces en base a ciertas dimensiones o temáticas, como por ejemplo pensar las y los jóvenes en torno a las violencias, en torno al mundo del trabajo, sí, en torno a la sexualidad, mm, en torno a aquello que tiene que ver con situaciones de embarazo en la adolescencia, claro, los claro, jóvenes y las jóvenes en la relación con los adultos, mm, los jóvenes y las jóvenes en relación con la ecología, bueno, y así distintas temáticas en las que, analizando cada una de ellas, seleccionamos muchas películas. Fue toda una discusión y finalmente tuvimos que cerrar en 41, y después vino, Quique, en ese momento, sí, la negociación con lo que eran las productoras de las películas, porque son todas películas mm, comerciales, o sea, eso es lo claro, bueno también de lo que te cuento, claro, son películas sí, a las que se accede hoy en las redes o en Internet. Pero lo más interesante de esto, Quique, es que armamos unos escritos en ese momento, estas personas que te cuento, docentes, especialistas, mm, cada película tiene una ficha donde es un escrito que arma una especie de puente entre lo que ocurre en la película y la apertura o la invitación a conversar en las aulas o entre docentes sí, para problematizar la película y poder aprender mejor de ella. Incluso, Quique, en Ah, la propia caja, estas mismas fichas iban en cartones con el objetivo de que, además de que estuvieran digitalmente producidas como lo están sí, y subidas sí, a la web, sí, cualquiera puede ingresar y verlas, mm. en esos cartones iban las fichas en síntesis para que se las llevaran los pibes a sus casas y las compartieran con sus familias. Pero a Entonces, ver una cosa, vos me sí, estás diciendo que eran todos docentes, es decir, gente adulta. ¿Pusieron algún pibe? Porque si ustedes no hacían una selección que resultase inclusive atractiva para los pibes, estamos listos. muy buena pregunta. Claro, esto fue permanentemente en sintonía con docentes y con chicos en las aulas, Ah, ahora sí, vamos. intercambiando. Sí. En general, permitime, está bueno tu pregunta, no solamente con el cine, sino que la verdad que cuando tuve la oportunidad de participar en la gestión de políticas públicas, siempre, hablo de educación, Sí. siempre hubo un trabajo de mucho territorio y consulta. Con los pibes, Sí. cuando se trata de ellos, Claro. y con los docentes, porque Claro. sin los docentes no se puede hacer ninguna transformación educativa. No, Digo no, esto no. porque viene Sí. bien decirlo en estos días, Mm. en donde sobresalen o cotizan alto en bolsa algunos mercaderes del marketing educativo que no tienen un centímetro pisado el aula. Claro. Me parece importante aclararte esto cuando te estoy contando lo que fue una política pública. Dicho sea de paso, empecé hablando de cine Sí. y seguí contándote una política pública. ¿Por qué? Porque yo creo que justamente el cine, igual que otros bienes culturales, Mm. deben hacerse un derecho y no estar restringidos a privilegio, como nos ha pasado durante largo tiempo en la sociedad. Yo soy de clase media y siempre tuve acceso a estos bienes culturales. Claro. Pero la mayor cantidad de gente, Quique, Sí. a lo largo y a lo ancho del país, Sí. no tiene acceso a los No. bienes culturales. Por No. lo tanto, me parece que cuando hay políticas de Estado, Sí. que en todo caso lo que generan son condiciones para que un pibe pueda acceder, por ejemplo, a través del cine, a ciertos mundos que no le son accesibles por cuenta propia o de su familia o del lugar en el que vive. Mm. Entonces ahí estamos haciendo una revolución, Quique. Claro, claro. Ahora, estaba pensando en esto de la selección de las 40 y pico películas.
aquel que hace cine, el director que hace cine, en realidad pocas veces está pensando en la educación. Es una creación artística lo que está haciendo. O sea que ustedes dentro de esa creación artística tenían que verle la pata educativa a cada una de esas pelis, ¿o no? Mira, pareciera que formaste parte de ese colectivo con la pregunta. Me das pie para dos cosas. Me das pie para la segunda parte de nuestro conversar, que tiene que ver con una película concreta, y justamente a veces lo que se le pide al director, que es un director de cine y no un director de escuela o de educación, lo cual me das el pie para después, si recordamos, retomar eso. Pero volviendo a tu pregunta y en torno a esta política pública, por supuesto, me parece que el desafío es poder conjuntar, plantear un puente entre un lenguaje artístico como es el cine maravilloso y la educación, de modo tal que lo primero no sea un accesorio de lo segundo. Sí, señor. Con esto? Así que, muy bien. Vos fíjate que las pelis, el cine, muchas veces en las escuelas, se usa como tapón. A ver si me explico mejor para quien está escuchando, Quique, me dice, ¿qué está diciendo Brenner? Sí, como tapón de una hora libre. Claro que las horas libres son un problema porque hay mucho ausentismo y a veces el cine ayuda, pero digo, en vez de que sea un tapón, yo prefiero plantearlo como un texto, como en todo caso, como un manjar que podemos convidar en la escuela a un montón de personas al mismo tiempo. No es lo mismo que ver una película sola, que verla con mis compañeros. No es lo mismo trabajar una película en torno al tema de, por ejemplo, situaciones de violencia en los noviazgos adolescentes solo, que verla con un grupo de pibes y pibas, porque no hay mejor manera de aprender a vivir con los otros y respetarlos o aprender el consentimiento, en un encuentro entre pibas y pibes, en una sociedad que todavía en muchos casos se sigue enseñándoles cosas de manera separada. Entonces, los pibes van a hacer educación física, los pibes por un lado, las pibas por el otro, y después queremos que se lleven bien, se respeten y se amen. No, eso a ver, se aprende a jugar a la pelota o al fútbol con una pelota, se aprende a ser respetuoso entre géneros, entre varones y mujeres, se aprende conviviendo en la escuela, no cuando salís de la escuela. Ahora, esto que estás planteando es parte de una actitud militante. Y cuando digo actitud militante, digo, es pequeño en relación al volumen social. Porque el volumen social en general está consumiendo todas las películas que se ven en todas las plataformas, donde todo el mundo muere, se cagan a tiros, hay violencia todo el tiempo, y está como naturalizado eso. Entonces, esto es una pequeña peleíta. Esto de las películas. Es una pequeña, intensa peleita. Qué bueno lo que decís. Mirá, no sé, hasta reivindico la memoria de mi abuelo polaco exiliado que escapó de las manos del Holocausto y que me dejó el legado de estar aferrado a mis convicciones y no dejarme tentar por las conveniencias. La verdad es que sí, lo digo con honra aquí, que muchas de las ideas que tengo y esta que traje hoy quizás van a contramano de las inmensas mayorías, pero no está mal ser intensa minoría cuando uno está convencido de algunas ideas que a veces no cotizan en bolsa, pero que tienen que ver con hacer un poco más agradable, un poco más humana la humanidad. Es lo de siempre, ¿no? No aflojar en estas convicciones personales, pero sin dejar de reconocer el estado en el que nos encontramos. Pero por supuesto, el estado en que nos encontramos, Quique, y vos lo solés caracterizar de un modo muy elocuente, es muchas veces, por decirlo de algún modo, triste, preocupante, nos genera impotencia. Pero, ¿sabes qué? Yo como soy educador, Quique, te lo digo siempre, y me gusta la pedagogía, soy, quizás, permitime traerlo al gran Gramsci, soy un optimista de la voluntad, pero no soy ingenuo respecto del pesimismo de la inteligencia. Entonces, en ese sentido, Quique, te tengo que decir que siempre estoy tentado y hago las cosas porque sé que mañana es mejor. Claro, muy mañana es mejor, y por eso me parece importante decirte que a veces una película como las que están en el archivo puede sacudir a un pibe de su monotonía, de esa inercia con la que venía viviendo y producir un insight después incluso de un debate con sus compañeros y una profe y decir, wow, quiero ser poeta, animarme a ese desafío del destino que nunca nadie en mi familia ni nadie en mi barrio pensó que era para mí. Bueno, ahí tenés una escena
que los medios no van a buscar porque no hay sangre chorreando. Claro. Nunca los medios van a buscar a un pibe del patio de una escuela cuando descubre que quiere ser poeta. Sí. Lo van a buscar cuando le clave un compás en el pómulo a otro. Sí, muy bien. Prefiero ir a contramano de la maquinaria que nos degrada como persona. Sí. Querías volver a un tema y me lo olvidé. Sí, quería volver a un tema porque quería pasar un pequeño chivo, más que un chivo, porque viste, se viene el verano, se vienen las vacaciones, Quique, y hay una película buenísima para recomendar que justamente está en el cruce entre educación y cine, porque es la última película que se estrenó hace muy poco, de Diego Lerman, la verdad, un notable director argentino, quizás te lo acordás porque hizo otras películas, por ejemplo, hizo La mirada invisible, que también tenía que ver con escuelas. Claro. En este caso la película se llama El suplente, ¿no? La protagoniza Juan Minujín, un gran actor que la rompe, y hay un gran elenco, especialmente, por ejemplo, en un momento de la película aparece Rita Cortese como la directora, permitime este paréntesis. ¿Vos te acordás de Apocalipsis Now? Sí, me acuerdo. Aparecía Marlon Brandon y en 3 minutos se llevaba puesta la película. Exactamente, bueno, sí. Rita Cortese aparece un par de minutos como directora y vos decís, mamita, es la directora, qué bien labura esa mujer. Pero bueno, esos son detalles para invitar a la audiencia a conectarse con esta peli. Mirá. Repetime el título. El suplente, película de reciente estreno, director Diego Lerman, gran elenco. Es una película sobre un profe que se recibe en la Facultad de Filosofía y Letras, donde me recibí yo, y que en realidad supuestamente está destinado a hacer investigación y laburo académico y no le sale, no le va bien, así que tiene que ir a una escuela. O sea, tiene que caer en una escuela, a propósito de aquellos que hablaban de caer en una escuela pública. Y toma una suplencia. Exacto, y eso lo transforma. Y eso transforma la situación en la que él participa. Me parece interesantísima la peli porque, ¿sabes qué? A diferencia del cine, cuando habla de la educación, que en general, a mi juicio, siempre banaliza, estereotipa, en este caso no veo eso, aunque quiero ser prudente porque hay muchas críticas y mucho debate sobre la película. Hay quienes la critican por izquierda, no tanto por derecha, y dicen que acá también hay algún tipo de estereotipo. Pero a mí lo que me parece interesante es que es una película aquí que a diferencia de lo que se ha hecho entre el cine que se dedica a la educación, recordemos esas películas, qué sé yo, de Porcel, donde banalizaban los pibes tirándose tizas de escuelas privadas, hasta Sandrini, que todos mis respetos y le rindo homenaje, pero era siempre pensar en un docente estereotipado. En este caso, es un docente en una escuela del sur, que puede ser el sur porteño o que puede ser el conurbano. Bien. De hecho, la locación es el sur porteño, se filma en 2 escuelas del sur porteño, y la verdad que se filma una escuela en la actualidad, o sea, se filma lo que ocurre en la escuela con las dificultades y complejidades de una escuela que tiene a todos adentro. Claro. No es la escuela a la que fuiste vos, Quique, o la que fui yo, estábamos algunos adentro, no nos confundamos, porque muchos tienen distorsión estadística, está bien, no conocen que a la escuela secundaria no iban todos, pero muchos otros tienen distorsión subjetiva, esos que naturalizan privilegio. Entonces, yo quiero aclarar, en este caso lo bueno es que en la peli muestran a Dylan, que es un pibe que pertenece a una familia que durante un siglo estuvo vedado para esa familia, la de Dylan, entrar a la secundaria. Entonces, interesante poder ver, Quique, cómo conviven estos pibes que son la irrupción de un sujeto inesperado, como dice un gran cientista social, en la escuela, y este profe. Entonces, ahí vos ves cómo, de algún modo, aparece de algún modo un profe que antepone la escucha al juicio demoledor. Ese juicio demoledor que es muy propio de la tradición de la pedagogía moderna, de cierta mirada adultocéntrica o punitiva. Entonces, este profe que encarna genialmente Juan Minujín le da de probar literatura, Quique, a los pibes, y algunos se entusiasman. Entonces, de vuelta te digo, este profe está haciendo una revolución. Digo, pibes que suelen ser portadores de rostro, se convierten en portadores de sueño. Entonces, aquel que se paraba de manos en su barrio, ahora se para de palabra. Y eso me parece importante poder contarlo al compás de una película, que por supuesto hay cosas para, en todo caso, observar, porque claramente en la película uno puede decir que quizás no debería estar situada en el conurbano, capaz podrían haberla situado en el sur porteño, porque
Me parece Bueno, que siempre hay etiquetar, costados como para llamar la atención con eso, pero hay que ver un todo. Hay quienes la critican porque dicen, Sí. por ejemplo, en el propio eslogan de la película dice nadie se salva solo. Claro. Hay propuestas para salvar, pero es cierto que en la trama de la película, que se convierte en un momento en una especie también de policial, aparece como que es el profe el que salva a un pibe, y la verdad que ahí esa crítica que le hacen de poco hay que tener en cuenta lo colectivo, también es cierto. Y también sabes que aparece aquí que como contradicción re interesante, que el profe trabaja en una escuela pública con sectores muy vulnerados, pero al mismo tiempo tiene como la contradicción permanente porque su hija está haciendo el ingreso para entrar a una escuela pública, pero de élite de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, muestran la contradicción dentro de lo propio público, o sea, que lo público no es homogéneo, como lo privado tampoco es homogéneo. Vos sabés que hay escuelas privadas que son de élite, en donde la cuota, digamos, sale 5 sueldos de cualquier trabajador, señor. Y hay escuelas privadas que son parroquiales, que llegan a veces donde el propio Estado no llega. Claro. Entonces, también hay escuelas públicas que son escuelas públicas que están de alguna manera más vinculadas a ciertos sectores medios y de élite, y hay escuelas públicas que están mucho más vulneradas en el acceso a los bienes culturales y educativos. Entonces, ahí también, con esta trama personal del profe, muestran la paradoja. Por eso es que me parece interesante, qué sé yo, por ejemplo, a ver, en un momento hasta hay una situación en donde hay una alianza que hacen los Dires, digo yo, ¿no? Por un lado Lerman como Dire y Cortés en su rol, ¿no? Porque frente a pesar de los pesares, de las situaciones que aparecen difíciles o imposibles, ellos se arriesgan a seguir creyendo en el otro, en la escuela, y cuando es pública, cuando es un derecho, cuando hace justicias con las vidas que están condenadas al descarte, entonces ahí me parece que hay tela para cortar y para decir que la película de alguna manera se anima a arriesgar por los otros, en tiempos en que cualquier otro es una amenaza. Vamos con el suplente. Me quedo con el suplente y con las ganas de verla. Casi me la contás toda, pero no el desastre. Me quedé ahí. Tengo más cosas para decir, pero la dejo así porque la verdad que es una película para poder disfrutar. Me quedo con eso. Te mando abrazo grandote y siempre gracias por estas charlitas. Abrazo enorme, Quique, a vos y a todo el equipo. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo escuché? ¿Dónde lo vas a escuchar? Y lo escuchaste, fíjate que suena el pitín. Lo escuchaste acá, en el desconcierto.